la semana pasada yo había hablado en una de estas sesiones, entiendo que son 16, y había hablado de por qué la Revolución Francesa supone el quiebre con el absolutismo y por qué es necesario que justamente con este hecho histórico, jurídico, ¿no? Es importante que se rescataron y se conquistaron derechos, ¿no? Entre ellos, el nuevo sistema de derechos humanos, que definitivamente también nos dio el derecho de tener decisiones motivadas, ¿no? De tener un sistema, una división de poderes en el cual, pues, no solamente haya un único persona intérprete y un absolutismo, monárquico, sino pasar a una democracia descentralizada, ¿no? En los cuales las decisiones que sirven como fundamentación del Estado están dentro del poder popular, ¿no? El poder constituido, ¿no? Y sobre el cual se deben formar consecuentemente decisiones que tengan razonabilidad detrás, que tengan certeza jurídica, que tengan motivación, ¿no? Y razonabilidad, entre otros. Considerando este evento histórico, es que la semana pasada habíamos hablado que pasábamos de un Estado legalista, monárquico, ¿no? En donde habían normas a la medida para ciertos fines, ¿no? A un Estado constitucional de derecho, ¿no? En los cuales surge y prima la Constitución y se convierte en la norma suprema, ¿no? Limitando el poder por un lado y por otro lado garantizando la protección de los derechos fundamentales mediante el control constitucional. Esto lo estoy pasando muy rápido porque es un breve resumen que va a ser unos 10 minutos, 15 a lo mucho, para poder entrar ya a las técnicas argumentativas que es la clase de hoy, ¿no? Y contraargumentativas. Solo que creo que no todos han estado conectados la semana pasada, así que es bueno comenzar con este contexto, ¿no? Muchas gracias por los saludos, buenas noches, José, buenas noches, Luis Guillermo, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que yo desde acá, desde mi pantalla, no veo las cámaras, pero si desean apagarla, con tal que me escuchen y puedan participar por el chat, no hay ningún problema. Eh, por mi parte, ¿no? Luego, pasamos también a hablar de este hecho evento histórico reconstitutivo de derechos para hablar de la supremacía constitucional, ¿no? Un Estado constitucional del mismo, y que también la misma Constitución nos daba mecanismos de control constitucional, ¿no? Nos explicábamos diciendo que, bueno, no solamente ejercía un control concentrado en el cual el máximo intérprete de la Constitución pues era quien tenía el deber también de interpretar las normas constitucionalmente hablando y la aplicación de una ley, sino también un control difuso, ¿no? Desde el mismo los jueces del Poder Judicial, quienes pueden dejar de aplicar una norma en un caso concreto si así lo consideran pertinente. Y pues todos los procesos y las garantías constitucionales que nos da el mismo texto, en el cual pues es nuevamente una limitación al poder, pero también un ejercicio, una tutela de los derechos, en los cuales a través de garantías como el habeas corpus, amparo, habeas data, podemos nosotros como ciudadanía, conjuntamente con más ciudadanos o a través también de autoridades, ¿no? Poder hacer, cumplir y respetar derechos fundamentales que se reconocen en el cuerpo constitucional. Y finalmente también hablamos de control político constitucional, ¿no? Que es ejercido por instituciones del Estado, muchas veces específicamente por el Congreso de la República, altos cargos que ya dejan el puesto o que efectivamente lo tienen también ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, el antejuicio político, la interpretación, ¿no? La fiscalización posterior, acusación constitucional de funcionarios públicos que son elegidos mayoría por elección popular, pero también algunos por cargo y confianza política, ¿no? Por ejemplo, los ministros de Estado, ¿no? Quienes están obligados a rendir cuentas cada vez que el Congreso los cita a una interpelación y pues ahí hay un despliegue de preguntas. Yo he tenido la oportunidad, muy adrenalínica oportunidad, debo reconocer, de poder ser parte de los asesores que están detrás de esta interpelación a un congresista, perdón, un ministro. Y es bastante interesante porque, solo para dar un poco de comunicación de experiencia, cuando citan a un ministro, por un caso particular, puede ser, no sé, por algo, por ejemplo, cuando hubo el lamentable accidente en el aeropuerto del choque de la ambulancia con un carro de bomberos, ¿no? Que fue finalmente un tema de presunción de responsabilidad de culpa, que entre otros.
Ahí llamaron inmediatamente al ministro de Transportes, pues para que explique qué pasaba la situación, ¿no? También hace poco he tenido la oportunidad en un tema también laboral, porque he regresado al Ministerio de Transportes, y cuando hubo el retiro o bueno, las noticias que lo vendieron así, ¿no? El retiro del PMO de Francia con la gran carretera, el nuevo proyecto de carretera central. La nueva carretera central también se le llamó al ministro para que explique la situación al Congreso. Y esta es una herramienta que nos da la Constitución, en el cual hay un pliego interpelatorio, ¿no? De todos los congresistas que se organizan por bancadas o piden el uso de la palabra y hacen preguntas de ese caso en específico como en cualquier caso que se vea dentro del sector. En este caso, sector transportes. Y les comenté un poco mi experiencia, también un poco académica para quienes están ahí conectados y quienes quieran dedicarse un poco al derecho administrativo, como me han presentado, porque efectivamente yo soy especialista en derecho administrativo y veo temas también de alto impacto en general en la administración pública, pues cuando pasan estos temas de interpelación y con preguntas, ustedes ven en las pantallas del Congreso si es que al ministro, ¿no? O al alto funcionario siendo interpelado, pero ustedes lo que no pueden ver a través de las pantallas es que este ministro va con su pliego de asesores, ¿no? Bueno, sus funcionarios también de alta dirección, y a la par, ellos los que van estando en la salita de la espalda de Congreso, pero a la par, en el mismo ministerio, también se habilita una sala en la cual estamos con un televisor, estamos con escucha pendiente, y todos nos dividimos las preguntas que suceden en el camino, ¿no? Por ejemplo, en el último pliego interpelatorio se hicieron un aproximado de 50 y tantas preguntas, solo en un mismo momento a un funcionario de alta envergadura como es un ministro de Estado. Y luego de ello le dan una breve pausa para que el ministro tenga las respuestas a estas preguntas y las exponga en el Congreso. Es una labor logística bastante interesante porque o sea, para comentarles, ¿no? La experiencia, nos dividimos entre los que estábamos allí. Yo estaba, por ejemplo, en el ministerio, ¿no? Estaba en esta sala que tenía acceso a todos con nuestra laptop, todos con un Drive, un Excel compartido, ¿no? En el cual teníamos que tipear inmediatamente la pregunta, nos dividimos por congresista, porque ya nos da también una lista de los congresistas que van a participar, pero en algún momento también se altera la situación y tenemos que estar sobre la marcha, ¿no? Ya A, B, C y D. Y esta pregunta hay unas personas que hacen que tipean las preguntas, otras personas que las encausan y otros que validan las respuestas. Entonces es toda una dinámica, una logística detrás de una interpelación, ¿no? Lo que ustedes ven en pantalla, que es un mecanismo de control constitucional, amerita un gran trabajo organizado por especialistas dentro de un ministerio, ¿no? ¿Y por qué se hace esto, no? Por un tema de transparencia, por un tema de motivación de los actos también desde el ámbito ejecutivo, ¿no? El por qué se decide, pues, censurar tal proyecto o poder suspender tal proyecto o cambiar de inversionista, ¿no? Hay contratos, sin ánimo de que esto se convierta en una ponencia de derecho administrativo ni de contrataciones públicas, pero sí hay contratos que se deben ser revisados en el tiempo, ¿no? Y que hay una cláusula inclusive anticorrupción, que si tú ves que, por ejemplo, ¿no? Por poner el caso de la nueva carretera central, ¿no? El PMO francés había tenido denuncias internacionales de corrupción. Entonces, claramente tú tenías indicios como para poder revisar nuevamente el contrato. No te estoy diciendo suspenderlo, pero sí revisarlo. Y eso fue una noticia nacional, que qué pasó con el ministerio, suspende inversiones, paraliza ejecución de inversiones. Todas las noticias eran en contra del ministerio, pero no veían que detrás, pues, había una cláusula anticorrupción que te permite dudar razonablemente de si el socio, no en Perú, está haciendo labores investigadas ya por fiscalías especializadas en delitos contra corrupción, ¿no? De funcionarios en Francia o en otra parte del mundo. Efectivamente se tiene que suspender, ¿no? Unos nuevos adherencias a la contratación pública, que ha sido hasta no tiene más de 10 años de esta cláusula que se pone en los contratos públicos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues
por un mecanismo de control constitucional, llaman al señor ministro, ya sea de transporte, de agricultura, de vivienda, ¿no? Cualquier tema que pueda salir en la prensa y pues que explique la situación en el Congreso. Y esto, solo por dar como un ejemplo, es un mecanismo de control constitucional que la Constitución lo reconoce y que es un derecho también conquistado sobre los cuales se debe motivar, ¿no? Y, lógicamente, ya aterrizando el tema de la clase del día de hoy, se usaron argumentos, ¿no? No solamente diciendo que, yo preferí tal inversionista por tal no, sino ¿por qué? Porque hay una norma que a mí me habilitaba, una cláusula contra actos de corrupción en los contratos públicos, que me habilitaba a mí a suspender mientras yo investigo, ¿no? Porque si yo no lo hago y tengo conocimiento de estos hechos que ameritan una suspensión, finalmente somos funcionarios públicos y todos estamos bajo el manto de fiscalización de la Contraloría. O sea, es un tema meramente literal, ¿no? Si tú no investigas, finalmente pueden inclusive iniciar un procedimiento y se te puede, desde disciplinario hasta responsabilidad funcional, ¿no? Inhabilitación de la función pública, entre otras consecuencias que puede haber la omisión de un acto, ¿no? Y un punto número dos, y más importante aún, más allá de la responsabilidad que pueda tener un funcionario por no advertir presuntos actos de corrupción en una contratación pública, y el hecho más importante es el interés público, ¿no? El valor público que tú quieres agregar con esta contratación, pues definitivamente en nada va a ser beneficioso si es que vas a recibir una obra que va a dilatar, que va a estar sobregirada o que va a necesitar constantes agregados en el tiempo, ¿no? Por decirlo de una manera más coloquial. Entonces, tienes que asegurar tú el valor público de una obra de gran magnitud. Entonces, es importante exponerle a la población que tus impuestos no se van y se van como agua en un caño sin nada, ¿no? Sino que hay una justificación detrás de los impuestos que pagas, hay una justificación detrás de las empresas elegidas, hay una labor funcional administrativa de supervisión de obra permanente, ¿no? Y sobre todo hay un ajuste al derecho. ¿Y cómo es que se hace esto? A través de la argumentación. No solamente es como los funcionarios que les decía, ¿no? Que estábamos detrás de la pantalla, que podíamos decir, oye, ¿sabes qué? A esta pregunta que te hace, esta es la respuesta. No, la encauzábamos, ¿no? Le decíamos, esta es la base normativa. Primero que nada, el gorro normativo. Creo que la mayoría acá somos abogados. En segundo lugar, poder decir que esta justificación, ¿por qué ameritaba, ¿no? Poder usar esta base legal, ¿no? O dependiendo también de la estrategia, primero el hecho y luego el derecho, pero siempre tenemos que usar ambos hermanitos de la mano. Y también la justificación y la ponderación de la necesidad, ¿no? Este es un mecanismo de control que siempre me gusta exponerlos porque ustedes tienen que hacer seguimiento de las grandes, no solamente de los delitos que nos salen en prensa todo el tiempo, y sobre todo muchos son delitos menores, ¿no? Que no tienen gran injerencia respecto del gran tesoro público, ¿no? Sino también respecto, y siempre también me gustaría que ustedes se puedan interesar respecto de la ejecución de grandes proyectos de inversión porque esto es bastante importante porque no solamente por el impacto de la reducción de la brecha de infraestructura que tenemos nosotros como ciudadanos, sino también por la magnitud económica que se mueven en estos proyectos. Entonces, este mecanismo de control constitucional hace, que está en la Constitución, ¿no? Hace y te obliga a un alto funcionario a sentarse al Congreso y a rendir cuentas. Y tiene que usar argumentos que no solamente satisfagan las necesidades de los congresistas, sino también de la prensa, ¿no? Y poder tener la confianza nuevamente, ¿no? Este, ese caso quería ponerles, pero no quiero dar más tiempo en este tema porque tenemos que ir a los temas que nos abocan en la sesión. Entonces, la semana pasada les hablaba, pues, ¿no? ¿Por qué es importante la argumentación? ¿No? No solamente que las normas están allí, tenemos un nivel muy poco consecuente respecto de la elaboración normativa, ¿no? También les hablaba un poco de las normas de calidad regulatoria que también no vienen de hace mucho, ¿no? Desde 2018 en adelante, en los cuales ya se ha pensado, nuevamente desde mi ámbito de derecho administrativo, ya se ha pensado en tener funcionarios desde el Ejecutivo
que puedan hacer normas y proponer, ¿no? Cuando se den las facultades, ¿no? De legislativas, también el Ejecutivo, y proponer normas que pasen por un proceso de calidad regulatoria, que sean necesarias, que sean una ponderación con derechos fundamentales, que también tengan simplificación administrativa, es decir, no se busca la sobreregulación, sino por el contrario, hay una tendencia a la desregulación. Sin embargo, todo este proceso, les comentaba la clase pasada, todo este proceso que viene desde la gerencia de normatividad también de la PCM, de calidad regulatoria, todo este proceso nos encantaría que hubiera sido de 10 años, de 15 años atrás, ¿no? Es algo relativamente nuevo. Sé que la nueva generación de estudiantes va a poder quizá tener algo que yo no tuve en su momento, ¿no? Como normas más aterrizadas a la necesidad real, ¿no? Sin embargo, hay normas que no lo están y que inclusive dentro de sus constantes modificaciones pueden tener pueden tener un conflicto o ser ambigua entre ellas. A esas normas es que se le debe aplicar pues los consecuentes y grados de argumentación y sobre todo análisis, porque en el mundo ideal tenemos un sistema, el mundo ideal es con un sistema normativo integrado, ¿no? Que no hay contradicciones, que todos están fundamentadas en un mismo fin jurídico, ¿no? Pero en el mundo real no existe eso. Por el contrario, hay normas que sí son ambiguas y entran en conflicto. Por eso no basta con citar una norma, ¿no? Sino basta con interpretarla, justificarla jurídicamente, cuál es la decisión más adecuada, cuál es la decisión más razonable, cuál es la decisión más compatible con la Constitución y el ordenamiento jurídico. Sé que después de esta clase que les di la semana pasada, han tenido ya fuentes de derecho, ponderaciones, ¿no? Así que sobre eso no voy a hablar. Ya todos acá sabemos nuestras fuentes de derecho, también las técnicas de ponderación, ¿no? De repente han puesto algunos casos también, ¿no? Yo en su momento les comentaba sobre las funciones de la argumentación jurídica en general, ¿no? Vienen desde la racional de explicar el porqué de una decisión es correcta o no, la función democrática, que ya habíamos comentado que era básicamente una herencia, ¿no? De lo que recibimos desde la Revolución Francesa hasta los diversos sistemas contemporáneos de justicia y de ordenación que tenemos a la fecha, garantista, porque definitivamente se quiere evitar una arbitrariedad y poder definitivamente ser también una fuente legitimada, ¿no? Legitimada, persuasiva. La final, le pongo como número 4 porque finalmente es buscar convencer a los destinatarios. Pero tú no puedes llegar a esta fuente persuasiva si no antes has pasado por las demás decisiones, ¿no? Racional, democrática, garantista, ¿no? Entre otros. Si no, no puedes convencer a nadie. Si es que yo digo, mi reino es, y yo quiero hacer mi reino. Y las normas que yo quiera hacer, ¿a quién puedo convencer? A nadie. Tú necesitas legitimidad para poder llegar a un convencimiento, ¿no? Hablamos también del tema de la motivación, sobre esto no voy a abundar más, ya todos sabemos cuál es el deber, principio, derecho, deber, principio, derecho de motivar. Es uno de los pocos palabras que puede ser entendida como un deber, principio y derecho, ¿no? Este, no solo lo tenemos en la Constitución, lo tenemos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en diversas normas procesales, ¿no? Así que sobre el derecho de motivación, esta presentación se las va a dar ya, entiendo, Reader, pero yo no voy a hablar más porque si no nos vamos en los tiempos. Y también hablaba un poco de legalidad y tipicidad desde la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Dándoles este enfoque también de que la motivación no se debe entender aisladamente, ¿no? Sino también desde la legalidad y la tipicidad, sobre todo cuando son infracciones administrativas, ¿no? Así que esto acá en términos muy simples es que no puedo yo sancionar a un administrado que pues no ha incumplido una conducta previamente tipificada, ¿no? En rango legal. No, perdón, la legalidad es para mí competencia. Yo tengo competencia para poder sancionarte, o la entidad tiene competencia para poder sancionarte. Y a través del principio de tipicidad, pues están expresamente previstas las infracciones. No puedo inventarme infracciones. Si no, no resisten ningún tipo de motivación.
Por eso es que la clase pasada yo les decía, los gorritos principales son legalidad y tipicidad, hablando en procedimiento administrativo, ¿no? En este caso. Pero la motivación no deja de ser importante también. Acá habíamos hablado de un caso también, las garantías de procedimiento, nos habíamos hablado de unos tipos de argumentos, ¿no? Hoy día también vamos a hablar muy probablemente de varios de estos, ¿no? El argumento literal, ¿no? No resiste mayor explicación, el cual parte del significado textual de la norma. El sistemático, que va a partir de una interpretación, esta PPT creo que ya la tienen, igual pueden ir repasándola, ¿no? Una norma considerando su relación con el resto del ordenamiento jurídico, que entiendo que es lo que ya han visto en las clases anteriores, ¿no? La pirámide de Kelsen, entre otras normas que se van a interpretar sistemáticamente, ¿no? El argumento teleológico con la finalidad y propósito de la norma, ¿no? Como le dicen, el espíritu de la norma, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiso lograr o qué es lo que quiso impedir tal propósito de la norma? Y finalmente, ¿qué es lo que se está realizando, ¿no? Ahí les daba justamente, si no me equivoco, el caso de este senador de Fuerza Popular que ha sido elegido y que tenía una sentencia, pero no había sido condenado. Entonces ahí teleológicamente, la norma que buscaba, ¿no? No, buscaba tener representantes de la patria, ¿no? En altas esferas de argumentación y legitimidad, ¿no? Y finalmente, pues es elegido alguien que en su momento se le permitió postular, que no tenía una sentencia condenatoria, creo que hasta ahora inclusive, y no es lo que de repente la norma hubiera buscado, ¿no? ¿Quién sabe? Normalmente para buscar el argumento teleológico, el espíritu de la norma, ¿no? Es, como abogados sabemos que tenemos que ir a la exposición de motivos, ¿no? En la exposición de motivos de cada norma, ya sea de decreto supremo, de cada ley, está, ¿no? El porqué, la razonabilidad, cuál fue la situación de hecho, el análisis económico también, ¿no? La ponderación, ¿no? No solamente los casos, las estadísticas, entre otros temas de por qué se hace tal norma, qué se busca regular, ¿no? ¿Para cuál es tu sujeto a regular? Entonces, la exposición de motivos es el mejor escenario el mejor fuente como para poder entender el porqué de una norma, ¿no? Constitucional, ¿no? No merita mayor análisis, ¿no? Que se debe basar en los derechos y principios reconocidos en la Constitución. Y también una generalización indebida que es un error argumentativo. Ya veníamos acá aterrizando ya un poco más al caso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú extraes una conclusión general a partir de casos aislados o insuficientes? Hoy día vamos a hablar de falacias también, así que es bueno saber que también es un tipo de mal argumento, una generalización indebida. Vamos a pasar un poco más rápido esto, hablamos también de los errores frecuentes, ¿no? De repente vamos a regresar a esta lámina, sí, en algún momento, pero hoy día, y les daba ejemplos, ¿no? Hoy día, sí quería hablar de otro tema que se me ha asignado sobre la lógica informal y argumentación estratégica en litigación oral, ¿no? Y técnicas de contraargumentación. ¿Cuál, ya habiendo realizado un preámbulo, antecedentes un poco extenso, me fui creo que casi más de 20 minutos, el por qué es necesario argumentar, un ejemplo ahí de control constitucional también, y sobre todo, y lo más importante creo yo, que es el deber de motivación, deber, derecho y principio, ¿no? Que no solamente se encuentra en las normas penales, ¿no? Sino también en administrativo y constitucional, ¿no? Entonces, siempre, y siempre me gusta hablar de que mi especialidad, si bien es cierto, es en derecho administrativo, y he tenido la oportunidad de poder acompañar a grandes profesores también en su codictado. eh, el tema penal con el tema administrativo están estrechamente vinculados. ¿Y por qué? Por el jus punendi del Estado, ¿no? Que es el poder realmente punitivo, ¿no? Que el Estado tiene cuando no se incumplen las normas de derecho, las normas de convivencia, para decirlo en palabras simples, ¿no? Ya sea por un lado penal, que ameritan claramente mayor injerencia respecto de las libertades individuales, ¿no? Y también sobre mayor injerencia y mayor lesividad respecto de los bienes jurídicos protegidos,
o las normas de derecho administrativo que están en un rubro aparte del derecho administrativo sancionador, que si bien es cierto, sí, también es un incumplimiento, una infracción administrativa que debe estar previamente tipificada, pero que estrictamente no tienen mayor injerencia o mayor lesividad respecto de bienes jurídicos protegidos, tales como, por ejemplo, la vida, ¿no? O sea, definitivamente un delito de lesiones culposas, ¿no? O inclusive homicidio, ¿no? No puede estar visto desde el lado del ámbito de derecho administrativo, siempre y cuando, pero sí podría ser indirectamente, por ejemplo, ¿no? Normas de protección y seguridad respecto de algunas construcciones, ¿no? El caso de Real Plaza de Trujillo, no sé si se acuerdan ustedes, hace poquísimos años, en los cuales se descubrió que, bueno, que la municipalidad no había hecho adecuadas fiscalizaciones, ¿no? Al patio de comida y que producto de eso, pues tenían un instrumento interno, el ICSE, ¿no? De seguridad en las edificaciones que estaba obsoleto, ¿no? Que no había pasado mayores actualizaciones, ¿no? Que no había mayor reforzamiento de columnas, ¿no? ¿Y qué pasó consecuentemente? Pues se derrumbó el techo, eh, hubieron por aproximadamente 10 personas que lamentablemente perdieron la vida, y este es un hecho que se ve desde el ámbito de derecho penal y ámbito de derecho administrativo, ¿no? ¿Por qué desde el ámbito de derecho administrativo? Porque no tenían las licencias actualizadas, ¿no? No tenía el instrumento de edificaciones, ¿no? El ICSE actualizado. La municipalidad había omitido o sí les había advertido, no recuerdo bien, omisión o advertencia, pero el, este, el centro comercial, ¿no? A través de su representante legal, pues no habían hecho caso omiso respecto de las advertencias, ¿no? En fiscalizaciones que habían tenido. Ese es uno. Y penal, definitivamente por delitos culposos, ¿no? Contra la vida, ¿no? Así que es un mismo acto, pero que puede verse desde ambos ámbitos, ¿no? También expertise, como siempre les pongo, temas medioambientales, ¿no? Por ejemplo, un delito ambiental, una contaminación de un río o un acuífero por una planta que pues no tiene sus instrumentos de gestión ambiental eh, actualizados, ¿no? O que tienen realmente alto grado de contaminación respecto de sus residuos. Esto se puede ver desde el ámbito administrativo, sí, pues son infracciones administrativas que ameritarían una investigación, una supervisión y consecuente eventual infracción, porque están tipificadas como, como faltas administrativas cuando no cumples con un instrumento de gestión ambiental, ya sea un estudio de impacto ambiental en el cual tú digas, ¿qué es un estudio de impacto ambiental? De repente que hay muchos estudiantes, ¿no? Es un instrumento de gestión en el cual, pues, tú como empresa te obligas a no dañar el ambiente, pero no solamente dices, no voy a dañar el ambiente, sino dices, ¿cómo no lo voy a hacer? Pues con infracciones, actualizaciones periódicas de mis instrumentos con los cuales estoy absorbiendo agua, retirando, limpiando mi proceso, ¿no? De producción, ¿no? Eso todo está en el estudio de impacto ambiental. Y no cumplo mis propias obligaciones, entonces es una falta administrativa. Pero por otro lado, por el derecho penal, tenemos esta misma empresa que contaminó y digamos, lamentablemente, que hay una población cercana, ¿no? Ya sea un colegio. Y un colegio consume el agua de esta fuente hídrica sobre las cuales esta empresa tira sus desechos. Y al día siguiente o en la semana hay niños con graves afecciones respiratorias y también estomacales, ¿no? Y que ameritan y que definitivamente son lesiones graves, ¿no? Graves, en los cuales también se pueden ver un delito ambiental, ¿no? En un capítulo en el Código Penal sobre delitos ambientales y hay uno de contaminación, ¿no? De ríos, inclusive. Así que puede verse por ambas caras, ¿no? Por ambas caras. Sin mayor ejemplos, que de repente sobre estos ejemplos vamos a regresar para poder dar más detalles sobre las técnicas de argumentación. Lo que queremos en esta sesión es diferenciar argumentos válidos
de simples opiniones. También, ¿qué queremos? Identificar falacias durante audiencias, refutar argumentos defectuosos en tiempo real. La idea es que, o sea, yo creo que la mayoría de acá son estudiantes de derecho o de repente ya personas que han ejercido el derecho bastante tiempo. Y lo que no me van a dejar mentir es que las clases de derecho muchas veces son diseñadas para que tú puedas leer y hacer examen. O poder, no sé, te ponen un caso concreto y lo analizas. Y muy pocas veces, al menos yo en mi facultad, no he tenido no tuve muchos espacios de debate, ni tampoco de simulación de juicios, ¿no? De audiencias, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era más pequeñita y pues me tocó mi primera audiencia en un tema de derecho administrativo, pedimos el uso de la palabra y pues uno tiene un montón de nervios, ¿no? Y obviamente en temas de derecho administrativo no te interrumpen mucho, sino que te escuchen y te hacen preguntas al final. Este, y no me sentía muy preparada. O sea, sí estaba preparada porque conocía muy bien el caso, pero creería que no tenía tantas horas de exposición, ¿no? De exposición y convencimiento, ¿no? No tenía estas técnicas de litigación como para poder no solamente exponer bien, llevar mis casos al marco legal que me beneficiase a mí como empresa o como por el lado que estaba argumentando, sino también como técnicas de emoción, ¿no? El storytelling que ahora le dicen, no sé si han escuchado la palabra storytelling, que muchas veces es más fácil captar el interés en una persona cuando yo les cuento desde mi experiencia personal, ¿no? O desde o no sé, puedo decirle, ¿no? Hubo una niña que siempre pensó con ejercer justicia en el país y que a los 8 años quiso estudiar derecho y que empezaba a leer temas de historia y le gustó mucho los temas históricos y también de derecho y pues cuando pudo postular a una universidad, ingresó a una universidad cerca a su casa y muy bien posicionada y pues y estudió derecho y fue feliz, ¿no? Algo así, como ese de storytelling. Y yo capto el interés de ustedes, eh, pero desde mi experiencia personal. Entonces, creo que todo esto, que ya son nuevas técnicas de educación, ¿no? Sí se están dando en las facultades de derecho actualmente, pero no cuando yo estudiaba, lamentablemente, y nos tocaba escuchar cátedras larguísimas, ¿no? De horas, de 2 horas, a veces inclusive antipedagógicas, ¿no? De 3 horas que te podían hablar de la naturaleza jurídica del acto administrativo, ¿no? Y yo, o sea, un estudiante a veces se pierde, ¿no? O sea, es como, ¿para qué quiero saber cuál es la naturaleza y para qué me va a servir, ¿no? Entonces, es muy importante que también, independientemente de las clases, también puedan tener y puedan averiguar, ¿no? Sobre técnicas también de litigación desde la práctica, ¿no? También. Entonces, o muchas técnicas también de storytelling que te puedan llevar a captar el interés de tu audiencia. Porque de nada vale ser el abogado más preparado desde el lado académico y haberte leído a 1000 autores si no captas el interés, ¿no? Y el captar el interés pasan por muchísimas formas, inclusive no verbales, ¿no? Desde cómo te paras frente a un escenario. O sea, hay temas de postura, ¿no? Tú no puedes estar encorvado, no puedes estar hablando para abajo, ¿no? Tu postura tiene que estar derecho, si es que tienes una audiencia en la cámara, mirar a la cámara o mirar tu reflejo para saber cómo se te ve y también estar centrado, ¿no? No es que yo esté en una esquina de la cámara o que no tenga una buena luz se vean mi cara, ¿no? Mis facciones, o estar presentable también, ¿no? Estar presentable, o sea, son varias cosas que te ayudan a ti a captar el interés. El tema de la voz, puedes pausarla, puedes tener comas, y muchas veces dicen inclusive que mientras una persona habla más pausada, se nota que tiene mayor dominio del tema, ¿no? Yo sé que cuando he pausado, muchas personas han levantado su carita a escuchar. Entonces, eso es importante también, las pausas, los respiros, ¿no? Y bueno, no es una clase de cómo litigar, pero creo que es importante que todos lo sepamos, cuáles son los mayores atributos que puedas dar también para captar el interés.
Y utilizar correctamente argumentos presuntivos, ¿no? Es un punto que también vamos a ver hoy día. Y finalmente se nos da el tiempo de detectar paralogismos y sofismos en requerimientos. Vamos a pasar al siguiente. A ver, voy a poner por acá esto. Acá estamos, ¿no? Voy a poner más chiquito. Ya. A ver, la lógica informal en litigación. ¿Qué es la lógica informal, no? Es la disciplina que estudia los argumentos utilizados en el lenguaje cotidiano, el cotidiano y jurídico, y no analiza únicamente la estructura lógica. Luego vamos a pasar al análisis de la estructura lógica. Como ustedes saben, me gusta dar ejemplos históricos y pues acá le había traído algunos ejemplos de grandes oradores y personas convincentes, personas que, a quienes tú escuchabas y que ha pasado a lo largo de la historia por frases y por creaciones, inclusive elocuentes, ¿no? ¿Y por qué es importante y por qué los traigo a colación, por qué los traigo acá a la mesa? Porque en la litigación no gana quien habla mejor, gana quien argumenta mejor. Y esto es algo que de repente es desde la experiencia, porque yo acá puedo hablarles de mil temas y de repente los puedo entretener. Puedo ser entretenida, ¿no? Puedo ser de repente causar un buen impacto respecto de lo que puedo decirles, pero en el fondo ustedes se pueden decir, pero ¿qué está argumentándome? Me está haciendo creer en algo en lo cual no me ha dado argumentos, ¿no? Y esto ya viene un poco de la experiencia y del análisis de lo que dices. Y cómo tú puedes darte cuenta cuando alguien te está floreando o como cuando alguien te está diciendo las cosas, es porque desagrega su punto en argumentos. Yo ya no voy a hablar de lo que es un argumento, ya lo hemos hablado la vez pasada, es una premisa, ¿no? Lo cual también vamos a revisarlo, pero lo importante es que tú sepas captar el mensaje y no la emoción, no meramente la emoción. No es quién habla mejor, es la emoción, ¿no? El storytelling que les estaba diciendo hace un momento, el pararte, el dar una buena imagen, ¿no? El dar, porque nadie no estamos inventando la pólvora, si tú estás bien parado, con buena postura, con buen sonido de tu voz, también captas el interés. Pero un buen oyente te identifica a una persona de que solamente te está hablando, a la que te está argumentando, te está dando motivos para que tú formes tu opinión, ¿no? Independientemente de los demás. Los otros son herramientas, ¿no? Pero realmente el factor más importante son el argumento. Y acá tenemos unos grandes ejemplos. Por ejemplo, Cícero, fue un político, abogado también, pero sobre todo filósofo y escritor, su nombre completo, ¿no? Marco Tulio Cícero, en el cual pues ya se le ha denominado que es el padre de la oratoria, pues, ¿no? Y no solamente por su conocimiento del derecho, sino por su capacidad para adaptar sus argumentos al contexto, ¿no? Persuadir al jurado y emocionar, pero sin perder la razón. Es considerado el padre de la oratoria porque, los voy a leer acá un poco en los apuntes, porque perfeccionó el arte de persuadir mediante argumentos sólidos, una habilidad que hoy sigue siendo fundamental en la litigación oral. Es decir, no solamente tuvo el poder de la emoción, que una persona elocuente, una persona con experiencia puede pararse, hablar, tener manos, gesticular, todo, sino que también sabía convencer con razones, ¿no? No solo emociones. El match completo son emociones y razones, ¿no? Pero si no tienes las emociones es algo que se puede trabajar, es un tema de experiencia. En el fondo, quien te escucha, quien tú quieres convencer cuando tú lo vayas a litigar, son las razones. Es decir, tu capacidad argumentativa y tu presentación, tu estrategia, tu construcción de tus argumentos. Él también les voy a hablar un poco de Cícero porque desarrolló principios sobre la construcción del discurso, la argumentación y la persuasión que aún se estudian inclusive en derecho, ¿no? Defendió el Estado de Derecho, ¿no? Y pues la supremacía de la ley ante abusos de poder, ¿no? De lo que veníamos hablando también. O sea, y esto es un gran precursor que decía, la elocuencia es la hermana gemela de la justicia, ¿no? No solamente saber qué decir,
que es lo más importante, nuevamente, pero también cómo decirlo, cómo llegar a tu público. Y muchas veces a mí me pasaba que yo de niña, inclusive hasta ahora, sigo siendo a veces un poco tímida, en reuniones, sobre todo porque a veces, y no quiero victimizarme con esto, pero creo que muchas veces a las mujeres sí es cierto que no, pues sobre todo cuando somos aún jóvenes, creo que aún soy joven, puede que en una sala con muchas personas con mucha experiencia, ¿no? Quizás no se le da el deber, el nivel necesario de respeto en muchas ocasiones cuando sobre todo ves que son personas que pasan los 50, 60 años con unos 30 años de experiencia detrás, ¿no? Entonces, a veces y lo que yo solía hacer era poder practicar mis argumentos frente al espejo antes de pedir el uso de la palabra en una sala llena de profesionales o llena de tomadores de decisiones que sé que por primera impresión no los voy a convencer. Les doy el consejo también, no solamente a los estudiantes, independientemente de género, ¿ah? Sobre todo estudiantes que por ahí, por primera impresión, pueden decir, este es un practicante, es un asistente. A mí, más de una vez, y lo digo sin vergüenza alguna, me han confundido como asistente de tal abogado o asistente de tal doctor, ¿no? Cuando yo ya era abogada y tenía mis años de experiencia. Entonces, a veces pasa eso, pasa que te dice, ah, la asistente o la secretaria, inclusive muchas veces sin ánimo de merecer para nada, pero me lo han dicho algunas veces, ¿no? Entonces, es importante también pararte frente al espejo y saber qué posición, qué decisión, qué imagen quieres brindar, ¿no? Independientemente de tu edad, tu género, es la idea que quieres transmitir. Algunas personas la tienen un poco más complicada porque es verdad y no estoy inventando, la sociedad es así, pues ves en una mesa en los cuales hay unas 13 personas, 15 personas, la persona más joven generalmente pues puede ser que la que esté tomando las notas, ¿no? Puede ser la que esté llevando el acta de la sesión, ¿no? Eso no es un secreto. O la persona que de repente ha ido en reemplazo de otra persona, ¿no? ¿No crees que la persona más joven en la mesa, por un tema de juventud, pueda ser la tomadora de decisiones? A veces. Igual, ¿no? Cuando son asuntos de posiciones rígidas, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Defensa. No sé si ustedes han podido ver el rango de los funcionarios que están en su página, ¿no? O sea, creo que el 99% son, 90% ya, digamos, son hombres, ¿no? Y son hombres mayores de 50 con toda una experiencia detrás. Entonces, que generalmente que una chica o un chico, ¿no? Pues logre captar el interés de estas personas es un poco complicado, pero no imposible. Entonces, uno siempre tiene que yo como técnica personal, ¿no? Me paro frente al espejo y me veo y puedo decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de este tema. Y hablo como loquita. Y pues hasta que tú te lo aprendes bien y ya lo sabes transmitir. Porque acá hay algunas oportunidades, y les digo para la vida también, no hay segundas oportunidades para causar una primera impresión. Entonces, siempre hay que aprovechar la oportunidad que se te da en no, en algún momento, ¿no? Ya sea de poder representar a tu entidad en alguna reunión, de poder tener una audiencia que te escuche sobre un tema, o de poder defender un caso en el que tú crees que es justo, ¿no? Entonces, la primera impresión, se los digo bien claro, o sea, ustedes tienen que creérsela, saber todo lo que les ha costado llegar hasta donde están y pues sobre todo ensayarlo, ensayarlo. Y esto no es, estoy descubriendo la pólvora para nada, inclusive en citas, ¿no? En citas cuando, no sé si ustedes son solteros o no, pero cuando salen con citas con diferentes personas, ¿no? No sé, también, o sea, no es como que inclusive también es a veces, o en entrevistas, ¿no? Eh, es una muy buena estrategia conversar de lo que quieres conversar antes frente a un espejo que improvisar. O sea, no hay mayor, yo sé que hay muchos abogados que dicen, yo improviso y se creen como, pero no es así. Muchas personas más puede, como dice, yo soy Team Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Más puede la disciplina que el talento, más puede la disciplina que el talento. Así que, si no todos nacimos con talento, porque personalmente mi voz ha sido siempre un pitillo, que creo que le he sabido moldear en el tiempo, si no todos nacimos con el talento, siempre hay maneras de poder tenerlo, ¿no? Tenerlo y adherir, tener habilidades en el tiempo, ¿no?
Pero ya, no me voy a ir a las ramas, vamos a ir con los temas. Ya están acá dos, tres personas que he citado y continuamos. Ya hemos hablado también de lo que es un argumento, así que esto lo voy a pasar, pero vamos a hablar para poder tenerlo con propiedad. Este, ¿Qué es un argumento? En resumen, ¿no? Es un conjunto de enunciados que ofrecen razones para aceptar o rechazar una conclusión. Ahora, vamos a ver. Aquí he puesto unos dos, tres ejemplos, ¿no? Ejemplo uno. Todo funcionario que recibe dinero para favorecer a un tercero comete cohecho. Se establece una regla general o afirmación universal. Esa es mi premisa uno, ¿ya? Mi premisa independiente. Por eso, cuando yo hablo y cuando les digo, parto de la premisa de, digamos, ahorita, yo parto de la premisa de que todos me están escuchando. Ahora, me puedo equivocar, ¿no? Pero creo que sí me están escuchando todos, quiero pensar. Parto de la premisa de que tengo buena conexión a internet, que yo creo que también es verdad porque nadie se está quejando de que no me escuchen. Parto de la premisa de que todos tienen luz en sus casas porque están conectados, ¿no? A menos que tengan luz en otro lado, pero bueno, están luz en sus dispositivos electrónicos. Entonces, es mi premisa con esta clase. Para el ejemplo, la premisa es, todo funcionario que recibe dinero para favorecer a un tercero comete cohecho. Es mi regla general o afirmación universal. Esto no se le ocurre a nadie, esto está en una base legal, ¿no? Premisa 2. El acusado recibió dinero, ¿correcto? Esa es mi premisa 2. Y mi conclusión, existe un indicio de cohecho. Se presenta un hecho o caso particular, ¿no? Se obtiene una conclusión a partir de las dos premisas. Sin embargo, pueden caber argumentos, contraargumentos contra estas dos premisas y esta conclusión. Porque las premisas van a ofrecer ciertas razones, ¿no? La primera es, la norma es tangible, interpretación literal. ¿Se acuerdan de las interpretaciones? Literal. No es sistemático ni teleológico, nada de eso. Está la premisa, todo funcionario que recibe dinero para favorecer a un tercero comete cohecho. Ya está. Y la premisa 2 es que el acusado recibió dinero, pero la premisa 2 no te está diciendo el acusado si es que lo recibió de tal persona o si es que recibió antes de tomar su decisión o si es que lo recibió por una fuente trazable, verificable, que dice que es él quien recibió el dinero o a través de un tercero. Entonces creería que en este caso la conclusión es que existe un indicio de cohecho, sí, pero no existe cohecho. Recuerden bien lo que está acá narrado. Un indicio. Por eso, la idea clave es que las premisas van a ofrecer razones, pero la conclusión es lo que se intenta demostrar o sostener con esas razones, ¿no? Otro ejemplo. Ahorita vamos a ir varios ejemplos para luego ir a al punto concreto, ¿ah? Presunción de inocencia, que también es muy útil para la litigación, ¿no? Premisa número uno. Toda condena penal requiere prueba suficiente de la responsabilidad del acusado. Toda condena penal requiere prueba suficiente de la responsabilidad del acusado. Premisa 2. En este caso, la fiscalía no presentó prueba suficiente. Ya, este es más fácil, creo, ¿no? Este no merita como que pensemos en más allá de la premisa. Solo se dice que en este caso, la fiscalía, caso cualquiera, ¿no? Digamos el caso que les puse hace un rato, de la contaminación del río. Toda condena penal requiere prueba suficiente de la responsabilidad del acusado. Se dice, bueno, que no hay prueba suficiente para decir que la empresa contaminó el río. El caso que les puse hace un momento, ¿no? Eh, Sino que puede ser que otra persona vino una persona natural y empezó a tirar desechos de su planta industrial que está a 2 kilómetros y lo tiró en ese mismo río, digamos, ¿no? Lo tiró en ese mismo río. Y no vio, y nadie lo vio porque no había ni cámaras ni nada. Entonces, la fiscalía, en este caso la Fiscalía de Delitos Ambientales, la FEMA, no puede decir que existió
prueba de que la empresa más cercana al hecho contaminante haya sido quien efectivamente haya contaminado. Porque hay la posibilidad, ¿no?, de que haya sido otra persona jurídica u otra persona natural quien haya podido contaminar. Por poner el ejemplo, ¿no? Jordan, te escucho o escríbelo. Estimados colegas, como se mencionó, no levanten la manito al Ah, finalizar la ronda de preguntas. Puede continuar, doctora. Gracias. sí, gracias José, gracias que estás escribiendo también en el chat. Es muy correcta tu interpretación. No se puede determinar la responsabilidad de la empresa porque no existe medio suficiente, ¿no? No existe prueba suficiente. Ahora, en el derecho ambiental también les digo como anécdota, hay una teoría del macroemisor, ¿no? ¿Qué quiere decir esa teoría del macroemisor? Que justamente por el caso de la Oroya, un caso completamente internacional y fuente de jurisprudencia por haber causado tal impacto de contaminación en La Oroya, la ciudad de La Oroya, es que habían personas que decían, pues, ¿no? Que, pues, no es un hecho aislado, que, pues, es un macroemisor, ¿no? Pero no habían pruebas suficientes. En un momento inclusive dijeron, pues, que toda la contaminación, eh, ya sea del aire y del suelo, no habían partido meramente de este lugar, y pues se creó una jurisprudencia que es que en un lugar en el cual haya un macroemisor, es decir, una persona jurídica o un establecimiento, una planta, en este caso una minera, que producto de sus actividades, ¿no? De sus procesos industriales, es quien se presume que es toda la contaminación allegada a este macroemisor es producto de los desechos y emisiones que se emiten por parte de esta empresa. Es la teoría de la macroemisión. No necesariamente siempre aceptada, se tiene que fundamentar también, ¿no? Pero en este caso, en el primer caso que estoy poniendo, es que puede caber la posibilidad y que qué pasaría si otra empresa haya llegado y haya botado sus residuos en el mismo lago en el cual está cerca otra empresa. Si no hay pruebas suficientes, si no hay, no sé, un ducto que se encuentre, ¿no? Un ducto que se encuentre en el cual haya, pues, evidencia de que están saliendo los contaminantes de los procesos industriales de esta empresa, o fotografías, o un perito de parte que diga que justamente donde está tu, tu instalación es más, la parte más contaminada del lago que 100 metros más allá, ¿no? Hay maneras de construir la prueba en términos de contaminación ambiental, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, acá en este caso se puede presumir inocencia si no hubieran todas estas pruebas que les comento, y no digamos que la fiscalía no presentó prueba suficiente. Entonces, la conclusión es no corresponde emitir una sentencia condenatoria. Así como delito ambiental, delitos de otros tipos pueden estar sujetos también a esta estructura argumentativa. Continuamos. Y acá viene la parte más extensa. Ya habíamos hablado del ejemplo uno de la motivación judicial, ¿no? Toda resolución judicial debe estar debidamente motivada. Ya habíamos hablado de esto la clase pasada bastante. De la motivación, que son derecho, principio y deber. Esa es la premisa número uno. Toda resolución judicial, como puede ser también, como les digo, yo soy administrativista, toda resolución administrativa, ¿no? Debe estar debidamente motivada. Entonces, judicial y administrativa. Premisa 2. La sentencia o la resolución administrativa no explica las razones de hecho ni de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Tiene insuficiencia, ¿no? No está directamente, no está debidamente motivada, ¿no? Y la conclusión que es, la resolución presenta un defecto de motivación. Ejemplos, varios. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un caso en el cual, pues, se dice que hay una comunidad nativa en los cuales están solicitando, pues, tener una propiedad comunal y se le deniega esta propiedad. ¿Por qué? Porque dicen que hay superposición con un área natural protegida, intangible, que no puedes darte esa propiedad. Y sale una resolución, ya sea de CERFOR, ¿no? De alguna de las entidades que ven áreas naturales protegidas,
Y pues te dicen que no, pues, que tu derecho a la propiedad está limitado, ¿no? Que puede ser, no puedes tener propiedad sobre, sobre tierras que son altamente intangibles para derechos colectivos, como un bien ambiente saludable, en el cual son zonas que no se pueden tocar. Pero no te dice, no te menciona esa resolución, eh, el decreto supremo por el cual esta zona es declarada intangible. Solo te dicen que no pueden. Entonces, esta resolución es completamente inmotivada, ¿no? Solo te da más allá de una decisión, ¿no? Te da una decisión, es un acto administrativo porque es una decisión sobre un asunto público y que carece de motivación, porque a la comunidad campesina, ¿no? Llámese comunidad Tres Islas, no les da las razones suficientes, sino aparentes, de por qué no acceder a su derecho a la propiedad. Por tanto, la resolución presenta un defecto de motivación y puede ser, ya sea penal, apelada, o puede ser también un recurso de apelación, que sea administrativa, ¿no? Si es que fuese el caso. Ejemplo número dos. Vamos a ir por otro ejemplo para luego ir por más argumentos. Suficiente sustento probatorio. La premisa mayor. Toda afirmación jurídica debe estar sustentada en pruebas. Premisa menor. La Fiscalía solo formuló afirmaciones, pero no presentó pruebas suficientes. Conclusión, la pretensión fiscal carece de sustento probatorio, ¿no? En este caso, las premisas pueden ser verdaderas, sí, en principio básico del debido proceso y de la lógica probatoria. O sea, las premisas, como estábamos conversando hace un momento, pueden ser o no unas verdades absolutas, pueden basarse en normas que inclusive pueden tener principio de legalidad y todo, o también pueden basarse en hechos, pero sobre todo las premisas menores, pero que tienen que, pues, no necesariamente estar debidamente o construidas, ¿no? En principio básico del debido proceso y de la lógica probatoria. Se encuentra en normas procesales y de jurisprudencia. La conclusión realmente se sigue, sí. Sí, si una afirmación jurídica no está sustentada en pruebas, entonces carece de sustento. Esto no merita mayor descubrimiento. Lo importante es que la afirmación jurídica debe estar basada en pruebas y las pruebas no necesariamente son hechos fácticos, ¿no? También deben estar como basados en otros medios argumentativos como pues jurisprudencia, si es que puede ser aplicable el caso, o también hechos fácticos como los que estábamos comenzando, ¿no? O sea, primero de la realidad, qué es lo que ha sucedido en el caso concreto, y luego también respecto de hechos que se afirman, ¿no? No puedo decir simples presunciones u opiniones, vamos a pasar ahorita a esto, en los cuales pueden caer inclusive en algunas falacias, ¿no? Por tanto, si una afirmación jurídica no está sustentada en pruebas, entonces carece de sustento. La conclusión se sigue lógicamente en las premisas. ¿Hay alguna falacia? No hay falacia lógica en la estructura. Sin embargo, podría existir falacia en carga de la prueba si la fiscalía invierte su carga y exige al acusado probar su inocencia, lo cual no debería ser el caso en particular, pero podríamos ser refutables, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos refutar un argumento básico? ¿Existen o no existen pruebas suficientes que sustentan la afirmación? Y acreditando las pruebas presentadas si cumplen con los requisitos de la legalidad, pertinencia y suficiencia, que es a lo que vamos a pasar. Ya de legalidad hemos hablado bastante en la clase pasada, habíamos puesto algunos casos, ¿no? Sobre todo desde temas de competencia, temas de atribución de funciones, ¿no? Les había dado algunos ejemplos respecto de lo que había visto en temas de derecho administrativo sancionador, ¿no? Cuando he podido tener alguna oportunidad de defender a alguna empresa o a alguna persona natural. Así que si nos cabe el tiempo, también podemos poner algunos ejemplos más reales. Y ahora vamos a hablar sobre el esquema y la clasificación de la falacia y también sobre las falacias eh, más frecuentes en temas de litigación. Denme un segundo para poder arreglar la pantalla porque yo no estoy viéndola. Y ahora sí. Ya. Antes de poder entrar a los contraargumentos, es importante saber la razón jurídica de una falacia, pero también
los tipos de falacias que se suelen usar, ¿no? Ustedes han podido ver de repente en muchas entrevistas, ¿no? En personas que por un tema de un cargo político hablan y pueden ser como muy generales, ¿no? Tener generalidades, ¿no? Como todos piensan que, o es un hecho que, o todos sabemos que, ¿no? Y cuando no necesariamente, o sea, eh, estos hechos que se afirman, ¿no? Sobre todo en discursos políticos, ¿ah? Más que técnicos. Cuando no necesariamente estos hechos que se afirman específicamente se basan en suficientes pruebas, estadísticas, en evidencia, ¿no? Y mucha gente, y una persona entrenada en temas de falacias o con conocimiento de causa, ¿no? Un experto, un perito, alguien que sabe de lo que está hablando, puede saber que está realmente diciendo una generalidad no probada, pero no todo el público lo sabe. Y de hecho, cuando quieran ver algunas falacias, y quieran estudiar esto de manera un poco más, autodidacta, ¿no? Sí los invito como a revisar discursos políticos en campaña, ¿no? Y van a ver, sin ánimo de hacer proselitismo acá, porque no quería poner ningún discurso político, pero van a ver que al menos las últimas elecciones, ambos candidatos han hecho discursos en los cuales han hablado de generalidades que no necesariamente son así, ¿no? Como que todos sabemos del lado de quién está la corrupción, ¿no? Y del lado de quién está la corrupción. O sea, ¿acaso hay una estadística de quiénes fueron más corruptos que otros? No sé, ¿hay bandos? No, no. O todos sabemos que va a venir el comunismo, ¿no? También, o sea, ¿quién sabe? ¿Acaso se puede aplicar el comunismo hoy en día, ¿no? Estos son como algunas afirmaciones, premisas, algunas premisas que puede hacerse en algunos discursos políticos, los cuales son evidentes, ¿no? Como para dar ejemplos de falacias, sobran. Luego también atacar a las personas, ¿no? Atacar a la persona, por ejemplo, ¿no? Atacar a la persona por su relación familiar con otra persona que es acusada de otros delitos, ¿no? ¿Dónde está la conexión lógica, ¿no? O sea, no, yo, digamos, no tengo una persona cercana a mí que fue acusada de un delito, ya, Nadine también es esta persona que ha cometido tal delito, ¿no? Y esto lo vemos mucho en discursos políticos también, ¿no? Cuando hay apelación mucho a la emoción, ¿no? O algunas personas decían por redes sociales, por ejemplo, se han abanderado de la libertad. Ahora dicen que la libertad como sentimiento, como emoción a la apelación, ¿no? La libre autodeterminación de una persona, ¿no? Al libre desarrollo, ¿no? La libertad contra el autoritarismo, ¿no? Y habían dicho, y le habían puesto un gorro de autoritarismo a cierto partido político y un gorro de libertad a cierto partido político. Entonces, están apelando a emociones, están apelando a calificativos que no tienen mayor injerencia en la realidad, ¿no? O también generalización apresurada, ¿no? Extraer una conclusión general a partir de poquitos casos. Eh, Esos han sido casos bastante controversiales. No quiero dar algún ejemplo que se me ocurra en este momento porque me pueden funar en redes, pero creo que lo importante es saber que, sobre todo, cuando escuchen algún discurso político o algún discurso mediático, también mediático, ¿no? Ya sea de otras fuentes que estén no políticas, de farándula, ¿no? Entre otros, inclusive también misceláneas, ¿no? Varias, puedan identificar, o sea, puedan preguntarse ustedes mismos, ¿no? ¿Quiénes son los abanderados de la justicia? ¿No? Cuando dicen yo como abanderada de la justicia, ¿quiénes son los corruptos? No hay nadie. ¿Quiénes son los comunistas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Quiénes son las personas acusadas cuando no hay un delito ni una sentencia? ¿Dónde está? O sea, si nosotros como población informada, civil informada, no sabemos identificar, más allá del tema legal, ¿eh? Que ahorita vamos a entrar en los puntos, si nosotros primero, quiero partir, si nosotros como población civil informada, ¿no? Con acceso a medios, no, a veces no podemos identificar con nuestro ojo clínico
discursos políticos que apelan a la emoción, a las falacias frecuentes. Imagínense la labor de un fiscal y de un tomador de decisiones, ¿no? Te digo por el lado de Fiscalía Penal y un tomador de decisiones por el lado administrativo. Y de grandes decisiones, que muchas veces no saben tomar grandes decisiones de impacto general y pues se basan en falacias, ¿ah? O sea, esto de la identificación de las falacias que vamos a pasar en breve a una por una, quiero que entiendan el porqué de su importancia, no para sus vidas también, pero también para sus carreras y para las tomas de decisiones políticas y colectivas, ¿no? Porque basta que digan algo en 3 minutos, menos, en 10 segundos de televisión nacional y como discurso, marketing político, son premisas que calan en el fuero interno psicológico del electorado, ¿no? O sea, quiero que sean conscientes de cuántas premisas de repente por las cuales hemos votado, el fantasma del comunismo, nomás ahí, por dejarla ahí, ¿no? Mucha gente, y convencieron, ¿no? Convencieron a mucho electorado, ¿no? O la hija de un dictador, ¿no? Y, ay, y qué culpable, qué culpa tenía, qué hay cosas de su familiaridad, o sea, a qué cosa le puede acusar en millones de cosas, pero de ser hija de un dictador, o sea, no necesariamente, ¿no? O sea, y quiero que entiendan que son frases que pueden calar, y que psicológicamente, eh, finalmente están hablando de falacias y que se tiene, muy, muy, muy presente para la vida cotidiana, ¿no? Ahora, vamos a entrar meramente en lo jurídico, porque los ejemplos que estoy dando es para la importancia, para captar el interés de que ustedes sepan poder identificar falacias respecto de medios de comunicaciones tradicionales. Entonces, si nosotros como población civil informada podemos captarla, estamos muy bien como población civil. Vamos a ir a partir ya del esquema, ¿no? De qué es una falacia, el razonamiento aparente correcto, pero inválido, ¿no? Convencen, sí, pero no prueban. No prueban. Vamos a ir a algunos ejemplos también jurídicos respecto de algunas falacias que pueden convencer aparentemente, pero que no terminan probando, ¿no? Por ejemplo, las falacias formales es un error en la estructura lógica. Ejemplo, si llueve las calles se mojan, las calles están mojadas, tú sales y la promesa es que si llueve las calles se mojan. Y tú sales de tu casa y las calles están mojadas. Entonces, tú puedes presumir que llovió. No necesariamente, puede haber caído un camión cisterna, puede haberse roto una cañería, una persona debió salir a regar su jardín y pues mojó también el tuyo, ¿no? Y en este caso, en esta falacia formal, por dar un ejemplo bien básico, es que el error está en la forma del razonamiento, no en su contenido. ¿Y qué es la falacia informal? Error en el contenido. Son las más frecuentes en juicio. El error está en el contenido del argumento o en el contexto. Vamos a pasar algunos ejemplos acá de tipos de falacia. Yo sé que ya la mayoría los conocen, ¿no? Siempre sí han sido, nos las han enseñado inclusive para algunos exámenes de admisión y todo, ¿no? Pero creo que siempre comenzamos por la falacia ad hominem, ¿no? Atacar a la persona, no al argumento. Ejemplo, ¿no? El testigo fue procesado hace 10 años, por eso no debemos creerle. Lo relevante es si lo declarado está corroborado o no. Podemos decir, estamos escuchando a una persona que ya tiene un proceso, ¿no? No una sentencia, un proceso que puede que no haya terminado en sentencia, hace varios años atrás. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya su opinión como persona, ¿no? Como persona, es inválida, ¿no? El testigo, o sea, su declaración es inválida, cuando la declaración es una fuente de prueba también. Entonces, ¿a qué estamos hablando? ¿No? Estás atacando a la persona cuando la persona perfectamente puede también dar su punto, su apreciación personal y argumentarla de tal manera que no importa si fue procesado, no importa ningún tipo de discriminación inclusive, las cuales están prohibidas por norma,
o no importa, lo único que vas a ver es si la persona realmente está en una situación jurídica para declarar, para poder probar en la causa en la que se está investigando, ¿no? Por ejemplo, el ad hominem, ¿no? Atacar a la persona, no al argumento. Lo que te están diciendo, el testigo fue procesado hace 10 años. Por eso no debemos creerle, absolutamente no. No se está hablando de que es una sentencia, no te está hablando de que es una persona que no estaba presente en el lugar del hecho, o que es una persona directamente agraviada o no. Lo relevante en este caso, el argumento ad hominem, es que ataca a la persona, no al argumento, ¿no? El caso que le estaba comentando, ¿no? El atacar a una persona por una condición de la cual ni siquiera ella puede tener control, ¿no? Sino al argumento. Digamos, ¿no? Una persona que es parte o asociada de un colegio de abogados, del Colegio de Abogados de Lima, y pues por su calidad de asociada no puede argumentar o no puede opinar sobre otro tema que sea injerencia de otro órgano colegiado. O peor aún, una persona que, por hablar de asociaciones, ¿no? Una persona que pueda ser parte de una asociación sin fines de lucro no puede efectivamente tampoco, por el lado administrativo vamos a llevarlo, ¿no? No puede opinar o no puede ser parte tampoco de una decisión importante para un ministerio porque digamos que tiene conflicto de interés. No, o sea, el conflicto de interés no hay que diferenciarlo por un tema de ab hominem. Una persona, siempre y cuando declare su conflicto, eventual conflicto de interés o situaciones jurídicas y o de sus familiares, ¿no? Hasta cuarto grado de consanguinidad, en el cual no hay injerencia en asuntos públicos, pues puedes asumir una posición también importante y una tomadora de decisiones, ¿no? Entonces, no simplemente categorizar o prejuzgar a una persona, ¿no? Por una condición o ataque personal no es un argumento, ¿no? Lo relevante es si lo declarado, en este caso, para el lado penal, fiscal, está o no corroborado. Otro tipo de falacia, ¿no? Es la petición de principio. La conclusión parece escondida dentro de la premisa. Ejemplo, el acusado es culpable porque cometió el delito. No demuestras nada, ¿no? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está la demostración? ¿Dónde está tu grado de argumentación? ¿Qué es la argumentación? ¿No? La premisa y más la corroborar, la razonabilidad y el encauce. Entonces, ¿dónde está? El falso dilema, presentar únicamente dos opciones. Si usted absuelve al acusado, entonces favorece la delincuencia. Existen muchas alternativas. Y eso también está muy ligado a la generalidad. ¿No se acuerdan el error frecuente que habíamos visto hace un momento? ¿No? Uno de los errores frecuentes, en los cuales no das mayor escenario, tipo de escenario, pero que tú dices, si usted hace tal decisión, pues en consecuencia, ¿no? Premisa, consecuencia. Si usted lo absuelve, está favoreciendo la delincuencia, pero usted no está diciendo el por qué no absolverlo o el por qué acusarlo en este caso. Simplemente está ahí llevándolo por el lado del falso dilema. Generalmente este falso dilema lo ponen con algunas premisas más integradoras emocionales, ¿no? Como tipos como delincuencias, ¿no? Que es una palabra muy gaseosa en general cuando no digas aprobar algo, ¿no? O como corrupción, ¿no? El acusado, si usted absuelve, favorece la corrupción. Entonces, no llegas a probar, simplemente llegas a acusar a la persona que está absolviendo en principio, porque sí tendría argumentos de hecho y de derecho para hacerlo, de una falsa acusación, ¿no? De una falsa acusación, de decirle, oye, ¿sabes qué? Dado que estás absolviéndolo, estás en el lado incorrecto de la historia, en el lado correcto del ámbito jurídico, estás cometiendo inclusive una mala praxis, ¿no? Generalización apresurada. Extraer una conclusión general a partir de pocos casos. Esos también eran unos errores frecuentes que vimos la clase pasada. Ejemplos. Dos policías cometieron corrupción. La policía es corrupta, ¿no? Este es el clásico ejemplo que tienen, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener familiares
policías y no se imaginan el grado de indignación que tengo cuando mencionan o hacen alguna generalización apresurada. Pero ¿por qué es que lo hacen? Muchas veces también hay ejemplos que puedan probarse, ¿no? Pero, y casos definitivamente que puedan ser sujetos de investigación personal por cada uno. Este, sí, recién veo el chat. Gracias, gracias, Job. Sí, solamente di ejemplos políticos. Yo sé que la comunicación política entra en otras categorías para captar el interés de lo que íbamos a empezar a hablar. Pero no, no deja de ser cierto, no deja de ser cierto que los discursos políticos se ven una gran cantidad de falacias para a quienes les interesa el tema. Edver, gracias. Lo que se dice en las leyes pro crimen, pero no se dice por qué. Sí, eso es verdad también. Algunas leyes se mencionan el pro crimen y pues yo creo que al menos el lado teleológico de estas leyes, que a veces nos han dado muy bien encausadas, sobre todo comunicadas, han tenido una buena intención de persecución del delito, sobre todo de la presunción de inocencia también en muchos casos, ¿no? Pero sí, ha sido un ejemplo bastante, bastante evidente, ¿no? No quisiera hablar ahorita de este tema político acá, pero pues que sí, algunas personas también tienen su posición al respecto. Bueno, ya, continuamos con el tema de la generalización apresurada, ¿no? Dos policías cometieron corrupción, la policía es corrupta, no. O sea, la institución de la policía tiene 200.000 personas, entonces no es posible que por una comisión de dos personas o tres, pues ya puedas generalizar injustificadamente, ¿no? A un grupo, ¿no? Diferente es que por un grupo en general, ¿no? Pueda pasar un gran porcentaje, ¿no? Digamos que el 99% de la policía es corrupta en este caso, ¿no? Ya el argumento puede sostenerse, ¿no? Esquemáticamente, ¿no? A través de estadística comparada, pues puede decirse, oye, ¿sabes qué? Podemos hablar, no necesariamente de la policía, ¿no? Podemos hablar, no sé, de gremios, ¿no? De algunos gremios que puedan ser, no sé, los gremios de abogados, ¿no? El 99% de los gremios del Colegio de Abogados es abogado, ¿no? O sea, creo que inclusive es un requisito, ¿no? Para hacerlo. Puede haber casos excepcionales que de repente aún no tienes, no se emitió tu resolución en SUNEDU, pero que ya estás que ya estás con tu cartón allí, que ya eres pues, abogado, ¿no? Entonces ahí puede haber una casa seccional, ¿no? Oye, o sea, el 99.9% de los agremiados son abogados. Ahí sí puede haber una generación apresurada, pero no porque dos policías, la policía es corrupta. Pendiente resbaladiza. Afirmar que un hecho lleva inevitablemente a consecuencias extremas sin prueba suficiente. Este es bastante importante porque, miren, por ejemplo, si permitimos esta prueba documental, mañana cualquier otro documento será admitido, ¿no? Como que abres el cajón y decir, oye, si yo quiero tener este tipo de llevar, eso es al contrario del razonamiento, ¿no? Primero es el hecho y luego el derecho, pero digamos, la pendiente resbaladiza, ¿qué es lo que te dice, no? La admisión de una prueba documental mañana podría traer cualquier tema, cualquier documento admitido, y no necesariamente. ¿Por qué? Porque uno, no todos tienen los mismos criterios respecto de la admisión de la prueba, porque algunas pruebas pueden ser directamente relacionadas con el hecho que se quiere probar y otras, una sumatoria de muchos, pueden causar un indicio razonable. Pero además, lo más importante es que tú no puedes afirmar hechos que inevitablemente podrían causar consecuencias extremas sin pruebas suficientes, ¿no? En general, ¿no? Y el otro ejemplo es la apelación a la emoción sobre los cuales ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Usar emociones para influir en lugar de razones o pruebas. O sea, es una técnica argumentativa, sí, se había conversado, puede hacer uso de la apelación para poder captar el interés y todo, pero una persona que te escucha sabe que estás usando la emoción todo el tiempo y dónde está tu contenido, ¿no? Ejemplo, la víctima lloró durante toda la audiencia. Por eso el acusado debe ser condenado. O sea, el llanto no es prueba de responsabilidad penal en lo absoluto. Una persona puede llorar desde nerviosismos hasta ansiedad. Entonces, esta teoría también de la conducta del procesado en general, esto también se ha superado también en algunos estudios, ¿no?
Todas las personas somos completamente diferentes, todas las personas tenemos fueros internos completamente diferentes, respondemos de maneras diferentes bajo la presión. Entonces, el llanto o cualquier muestra, ¿no? Emocional, ¿no? Emocional no es prueba absolutamente de nada, de nada. Y esto es importante porque hemos repasado brevemente, gracias José, sí, las lágrimas de cocodrilo, pero que se utilizan para ambos temas, ¿no? O sea, las lágrimas absolutamente no son prueba de nada. Lo único que se prueba es que está, está una persona emocionalmente mal, ¿no? Ya sea por culpabilidad o por responsabilidad. O sea, un llanto más que darte te puede confundir más, ¿no? Hay falacias frecuentes en litigación oral, ¿no? Es lo que ya venía diciendo, ¿no? Todos sabemos. Nadie puede negar que, o sea, sí, en realidad son técnicas argumentativas que puedes llegar a utilizar, pero quien te escucha no se da razón y te da sentido de que estas generalizaciones no necesariamente tienen una verdad absoluta, porque también hablé de eso en la clase pasada, igual lo vuelvo a repetir, pero ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es la verdad? O sea, la verdad son los hechos, es lo que se puede probar. No es lo que yo creo, no es lo que mis dogmas, no son mis dogmas, no son mis creencias. Yo sé que acá muchos somos católicos o creyentes, y efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que te dice, qué es lo que te dice la Biblia, ¿no? En todo caso, o sea, nuestra creencia se basa finalmente, ¿dónde? En la fe, ¿no? En la fe. Entonces, ni siquiera la religión es una verdad absoluta, ¿no? O sea, nada. Lo único que puede ser verdad es que el tiempo se consume, que el sol sale y que vamos a morir. Es lo que puede ser verdad. Después, nada puede decir, es evidente que todos sabemos que, no todos lo sabemos. Todos, más bien, hay un tema de multiparidad en la Constitución, en los cuales se aceptan diferentes realidades, diferentes etnias, diferentes creencias, diferentes costumbres, todo. Entonces, no podemos englobarnos. Duden mucho de las personas que le dicen todos sabemos que, porque estas personas desconocen muchos principios, además, pero no podemos englobar a toda una generalidad. De hecho, es un argumento, de hecho, ustedes cuando quieran detectar, ¿no? Que está hablando de una falacia, o quisieran saber, podemos detectarlos por estos ejemplos, ¿ah? El todos sabemos, nadie puede negar, ¿no? Porque ya vienes con un criterio interpretativo bastante histriónico, ¿no? Histriónico, actoral, ¿no? O sea, ¿por qué le darías este gorrito de la generalidad cuando tienes argumentos que quieres desde un principio demostrar, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Mi representado, en general, pues no estaba presente en el lugar de los hechos y acá está todo su registro telefónico, ya, de frente. Quiero demostrar que él nunca estuvo comprometido en tal situación que ustedes alegan estaba. ¿O sabe qué, señor? Mi acusado estaba fuera del país y declaro que puede levantarse todo secreto bancario, todo revelación de datos personales, en que nada teme, nada debe, ¿no? Pero cuando comienzan con estas frases, yo sé que son técnicas de litigación que muchos hemos usado, yo también las he usado en algún momento, o sea, todos sabemos, nadie puede negar, porque son lo que se busca, ¿no? Desde el lado del litigador, es que podemos ser como querer llegar a la empatía, ¿no? Cuando tú agregas eh, empatía a tus palabras, ¿no? Es de sentido común, es evidente, ¿no? Buscas identificación también. Eso es verdad, ¿ah? Yo no estoy negando esto, o sea, hay personas que lo usan sabiamente, ¿no? Pero sí es un gran indicio cuando te quieres ir por la generalidad y no te quieres centrar en hechos concretos, ¿no? Como los que les digo, ¿no? Levántenme mi secreto de las comunicaciones, mi secreto bancario.
Yo tengo prueba fehaciente de que tal persona no estaba en el país, prueba fehaciente de que tal persona estaba en tal lugar, prueba fehaciente de que aquí tengo mi requisito que la municipalidad me selló con número tal de cargo o con número tal de resolución y me había dado mi título habilitante. Son pruebas, o sea, que completamente son razonables y rastreables. Entonces, cuando una persona no teme la verdad, pues muestra estas pruebas, ¿no? En caso no las hubiera, claramente, ¿no? Ya ahí sí, pues hay otros medios de pruebas, ¿no? Testigos, hechos, ocurrencias, y todos los medios que podamos utilizar paralelamente, ¿no? Pero lo que voy es que sí, muchos de las falacias comienzan con todos sabemos. A ver, ¿qué me dice Job Rosales para conversar antes? Creo que nos quedan 20 minutos y todavía nos faltan las técnicas contraargumentativas. El término de la fe en el ámbito de la libertad de clero es constitucional, claro que sí. En esa libertad cada quien tiene su lógica, se analiza desde ese ámbito, ¿correcto? No es lo mismo analizar a un musulmán que se inmula a uno que no tiene esa religión y se suicida, ¿correcto? ¿Cómo anular la posición de uno u otro en la función de contexto, credo? Ah, eso que tu pregunta ha sido muy existencialista, pero lo que yo quería decir con la fe, que quizás no me dejé entender, era que la fe no se prueba, ¿no? Lo único que de los creyentes inclusive, no podemos probar la fe. Era en ese ámbito en el que yo les estaba diciendo. Y claro, hay sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional en el que se desarrolla a que a pesar de que estamos en un Estado laico, hay derechos fundamentales que no pueden, que tienen límites respecto de la religión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de la transfusión de sangre, cuando hay un tema, una ponderación de derechos, hay una sentencia, ¿no? En los cuales, eh, definitivamente tienes que optar como tu deber hipocrático como médico, independientemente de decisiones a medias arbitrarias de familiares, a salvar la vida de las personas, ¿no? Entre otros, ¿no? Así que sí, sí, definitivamente no niego que la fe se haya estudiado desde el lado jurídico, de todas maneras, hay sentencias que así lo recriminan, y que lo único que dije en términos de la fe era que no era un medio probatorio, ¿no? Lo único que se puede creer, mi gatito está saliendo en la pantalla, no se distraigan. Lo único que se puede creer de la fe es que, de la prueba, es que no puedo argumentar la fe a través de la prueba, ¿no? La fe es algo inherentemente personal, ¿no? Personal. Pasamos a otro. Ah, ya, y el caso acá, evidentemente, es evidente que el acusado mintió, pues, ¿no? Cuando muchas veces van a falacias, perfectamente generalistas. A ver, técnicas de contraargumentación. Ya habiendo hablado de las falacias y habiendo hablado del por qué es importante el argumento, el Estado de Derecho, los deberes constitucionales, es importante que ustedes, como tomadores de decisiones, ya sea desde fiscalía o desde un ámbito administrativo o desde un ámbito judicial, laboral, ¿no? Yo desde el principio he dicho, esta clase no se ciñe solamente al tema fiscal, porque no podría decirlo, yo no tengo mucha experiencia en penal, pero lo que sí puedo decirles es que como contraargumentación, habiendo ya pasado por los tipos de falacias, por los tipos de argumentos, por los tipos de casos concretos inclusive, ¿no? Eh, y he dado algunas luces de cuando que puedas identificar tipos de falacias. La primera técnica que podemos hacer como herramienta de lógica y precisión para poder llegar a una firmeza en litigación oral, ¿no? Ya sea acá esté un juez o esté un funcionario de un órgano colegiado como Citran o Citel, Tribunal Administrativo, ¿no? Que te dan esas oportunidades de litigar también, es pedir precisión, ¿no? ¿Qué prueba sustenta esa afirmación? Para no caer en una falacia, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan? Las generalidades, ¿no? O el ad hominem, ¿no? Objetivo, cuando tú quieres pedir precisión y preguntas por tu prueba, es poder obligar a la contraparte a que sustente su afirmación. Evitar que se basen en conjeturas, ¿no? Porque si no te dice qué prueba, o te dice libre entendimiento, o peor aún, te dice la prueba es que tal autor dice tal cosa. No, eso no prueba nada. Un autor, una opinión experta, no. ¿Existió o no existió tal hecho? ¿Existió o no existió tal omisión?
punto. No es que pueda decirse, pueda hablarse mucho más allá o inventar prueba, ¿no? La prueba no es emocional, recuerda. Técnica 2, separar los hechos de opiniones, ¿no? La fiscalía está formulando una valoración, no un hecho probado. Por ejemplo, algo que se puede probar de una mera conjetura y opinión, una valoración subjetiva. Diferenciar lo que realmente ocurrió, hechos, ¿no? De lo que la contraparte piensa o interpreta. ¿Por qué le digo esto? Porque eh, puede ser que el tema concreto, pueda pasarse en diferenciar si los hechos o el derecho, disculpen, porque justo estoy leyendo el chat que me acaban de salir notificaciones, ¿les parecen si después revisamos los casos, por favor? Sí, en el momento en el que hacemos las preguntas. Ya, entonces, continuamos. La técnica 2, la técnica 3, separar los hechos de opiniones, ¿no? Diferenciar lo que realmente ocurrió de lo que es meramente una interpretación, porque un hecho no amerita interpretaciones siempre y cuando tú lo veas de diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunos ejemplos visuales, ¿no? De ilusiones ópticas en los cuales sí puede ser desde el ángulo en que tú veas una situación, puede ser que alguien esté gritando o alguien esté exponiendo, ¿no? O desde el ángulo en que tú veas una exposición, puede ser que una persona quiera sacar un arma o quiera sacar su billetera, ¿no? Entonces, eso es verdad, o sea, sí puede interpretarse, los hechos sí pueden ser interpretativos también, sí, cuando solamente hay una foto, ¿no? Pero cuando hay suficientes elementos de convicción que se deben interpretar sistemáticamente con el hecho que pueda ser controversial, pues no. Allí es que se construye el argumento, ¿no? Recuerden, premisa más premisa igual conclusión. Eso es un argumento. Premisas, premisas, premisas. Entonces, diferenciar, ¿cuál es el objetivo de diferenciar un hecho de una mera opinión, de una valoración subjetiva? Es diferenciar lo que realmente ocurrió, los hechos de lo que la contraparte piensa o interpreta. Los hechos se prueban, las opiniones no se prueban. Todos tenemos libertad y albedrío para opinar lo que queramos, ¿no? Opinar, siempre y cuando obviamente no tergiversemos nuestra libertad de opinión en insultos ni discriminaciones. Todo es válido en nuestra libertad de opinión, ¿no? Pero, pero es eso, las opiniones no se prueban. Las opiniones pueden ser válidas para cualquier persona de igual o mayor medida. Entonces, lo que sí es probable, lo que sí se prueba es los hechos. Técnica 3, ¿no? Atacar la premisa. Ya hemos pedido precisión, ya hemos separado los hechos de las meras opiniones. Entonces, en la técnica 3, ¿qué es lo que te dicen para poder llevar una adecuada contraargumentación? No solamente y no basta con cuestionar la conclusión, ¿no? Cuestiono también la premisa de la cual parte. ¿Se acuerdan de la construcción del argumento que hemos visto en la clase pasada y esta clase también brevemente? No solamente es cuestionar la construcción del argumento, premisa más premisa igual conclusión. No cuestiono tu conclusión, ¿ah? Cuestiono tu premisa. ¿Y qué significa? Atacar la premisa es debilitar el fundamento del argumento contrario. Si la premisa es falsa, la conclusión también va a serlo. Por ejemplo, mi premisa puede ser, ya hemos visto, ¿no? Pueden ser basadas en derecho, ¿no? Como desde el momento en el que cito mal una norma, o peor aún, cito una norma desfasada, qué vergüenza. Yo supongo que alguna vez nos ha pasado a todos, que a mí me pasó una vez de chibola y lo aprendí, pero para siempre, ¿no? O sea, cada vez que quiero citar una norma, siempre, señor Spig, o mejor aún, inclusive, normas también, o resoluciones, actualizadas, ¿no? Y tu premisa puede ser una norma mal citada o tu premisa también puede ser que puedas decir un hecho que no ocurrió de esa manera, ¿no? Entonces, o que estás interpretándolo también. Entonces, si tu premisas, tú no vas a ir a atacar tu conclusión, tú vas a atacar la premisa, ¿no? Por ejemplo, Nadine Márquez estafó a tal persona y la estafa significaba, vamos a decir, la base legal de la estafa es que yo no di la información correcta respecto de un producto, pero la estafa, digamos, que necesitas el valor monetario. Yo lo regalé.
estaba regalando productos. Entonces, realmente se estafé a las personas, o sea, no, sí les estafó, les dio una expectativa falsa. Entonces, ahí tú tienes que ir a las premisas, ¿no? ¿Qué es lo que dice tu tipo legal? ¿Qué es lo que dice tus hechos? Y tu conclusión, ¿no? Pero tú vas a atacar tu premisa, porque la conclusión no es que finalmente estafé, sino que de repente vendí información inexacta, ¿no? Y esto puede ser otro tipo de infracción, ¿no? De repente no necesariamente penal, ¿no? Puede ser administrativa, ¿no? Entre esos. Técnica 4, mostrar contradicciones. Esto es más que nada, demostrar contradicciones, que es cuando ya manejas bien el caso, pues que puedes inclusive contraargumentar y contradecir a la persona que expone, pero también puede ser en pruebas documentarias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice acá la litigadora, ¿no? En la página 12 afirma una cosa, pero en la 30 sostiene exactamente lo contrario. Entonces, para esto sí necesitas mayor pulcritud respecto de la revisión de tu argumento, porque aquí no podrías decir, oye, mi página se equivocó o se malinterpretó o se... No, porque es un algo que ya está impreso, codificado, de repente numerado, ¿no? Inclusive. Y pues la siguiente página, que puede ser como parte del mismo hilo conductor, pues se supone que es un mismo documento, ¿no? Un mismo documento en el cual tú podrías decir, oye, no tuve de repente la debida diligencia de la revisión. Ya, pero ahí también ya partes de un error, ¿no? Porque si tú presentas un documento como un medio probatorio, no solamente es porque tú lo has revisado, es porque puede ser por un documento, una prueba de experto, una pericia, o puede ser otro documento emitido por la misma administración, ¿no? Entonces tú lo que presentas ya es ya forma parte de tu argumento. Entonces, si es que tú quieres contraargumentarlo o necesitas mostrar contradicciones primero, antes que todo, tienes que demostrar que has revisado el documento presentado. Imagínense que más adelante, y como una manera de contraargumentar, les digan, ¿no? Oye, el documento que has presentado no, no guarda hilación con lo que tú estás argumentando, ¿no? Entonces, esta evidencia, esta incoherencia, definitivamente se baja un argumento, ¿no? Se baja cuando tus propios documentos de la contraparte, ¿no? Inclusive, la contradicción se debilita y con ello también se debilita la credibilidad, ¿no? Entonces, denme un segundo que la batería está que se me baja. Entonces, es importante la revisión, tanto a ambas partes. Tú para mostrar contradicciones, como también para cuando alegues y demuestres un documento, pues que no entre en contradicciones porque puedes haber armado un muy buen argumento, pero si es que entras y si es que mencionas o presentas un documento que no está alineado con tu argumento, pues se puede caer, ¿no? Y el contraejemplo, ¿no? Por ejemplo, nunca se entregó tal información y la defensa pues menciona, oye, no, la información sí la traje, es, está en tal anexo, está en tal documento, está en tal número de oficio, ¿no? Lo importante es que se pueda presentar un caso real que contradice la información de la contraparte. Un solo contraejemplo puede derribar una afirmación categórica. Y de esto se ve un montón. De esto se ve un montón. Por ejemplo, en litigación en derecho administrativo, eh, muchas veces son expedientes bastante extensos, ¿no? En los cuales se pueden demostrar pericias o opiniones de expertos, ¿no? Sobre todo en delitos o ya sea en temas perdón, en infracciones, ya sea en temas de contaminación o también en temas de con concursos públicos, ¿no? En donde puede darse el caso de que, pues sí se presenten alguna vez he tenido que presentar algún documento o apelación o un recurso administrativo hasta con 20 anexos, ¿no? Y pues luego de la revisión, ¿no? Se ha podido también presentar otro recurso en el cual, oye, no se tomó en consideración tal anexo, tal página en donde sí está la documentación, ¿no? Esos son casos más complejos, un poco más detallados, ¿no? Sin embargo, es lo importante también, yo sé que no es el caso, pero
cuando en el momento en el que ustedes quieran escribir también, ¿no? Sus escritos, sobre todo, tienen que poner lo más importante dentro de su cuerpo y no en sus anexos. Hay, puede usarse como una técnica de contraejemplo, sí, no es lo ideal. Yo sé que algunas veces inclusive se usa como de estrategia, dar algún medio probatorio respecto de tu posición, ya no necesariamente en el cuerpo de tu escrito, sino como un anexo, cosa que ahí puedes decir, oye, no, sí te lo presenté, ¿no? Y ahí entras en duda la persona que está evaluando tu expediente, ¿no? Sí, puede ser, pero no es algo recomendable realmente, tampoco es muy ético. Así que lo importante siempre va a ser como que tus argumentos, tus principales argumentos, pues los pongas en la carátula de tu escrito, si no es que los desarrolles al principio de tu postura. Porque entrar a estos entredichos, ¿no? Sobre los contraejemplos y ejemplos, pueden facilitarte, pero tampoco es muy ordenado de una manera en que estás armando tu argumento, pues tener temas concisos y probatorios como parte de tus anexos, ¿no? En el oficio, por ejemplo, ahí el ejemplo está, se me ocurrió un número, ¿no? En el oficio 124, ¿no? Donde sí se remitió la información, ¿no? No es tan eficiente, ¿no? Eficiente llevar puntos claves o puntos importantes de tu argumentación, de tu estrategia eh, hacia anexos que puedan estar escondidos, ¿no? ¿Para qué buscas eso? O sea, ¿qué necesitas? ¿Que entrar en contradicción? O sea, puede ser un poco, inclusive, puede ser un poco, que te puede hacer una jugada en contra a ti mismo, inclusive, ¿no? Hay también otros tipos de argumentos presuntivos que son aceptados provisionalmente y que se consideran válidos mientras no exista una prueba mejor, ¿no? Pero pueden ser derrotados. Por ejemplo, como autoridades doctrinales, ¿no? Yo sé que muchos acá, al menos en mi facultad, también me enseñaban a citar todo lo que decíamos, pero no necesariamente, o sea, yo creo que una buena cita no debe tener al menos este, debe tener un muy buen reconocimiento, ¿no? Como catedrático, ¿no? Ser reconocido, ¿no? O también, pues, si es jurisprudencia, ser una resolución con no tantos años de antigüedad, ¿no? Pero, por ejemplo, sí sé que autores súper reconocidos y de libros que después han inclusive vuelto a remasterizar, ¿no? O sacar otra edición y que sigan citándote lo que dice tu obra de hace 20 años, ¿no? O sea, yo sé que hay verdades absolutas, hay autores que son vacas sagradas del derecho, ¿no? Que siempre van a ser adecuadamente citados, pero siempre hay que buscar al menos una cita, ya sea, ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y la búsqueda, hay bastantes búsquedas y bancos de jurisprudencia y también de casos en los cuales ya mismas, bueno, yo desde el ámbito administrativo, ¿no? Resoluciones en las cuales también utilizan doctrina bastante actualizada, o sea, creería que toda autoridad doctrinal debe necesariamente basarse en un principio también de actualidad, ¿no? Este, y es algo que a veces, si nosotros seguimos citando, por ejemplo, en administrativo siguen citando a dos, tres autores de siempre, ¿no? Por ejemplo, no me puede citar comentarios a la ley de procedimiento administrativo del 2004 cuando tenemos un tubo de la ley de procedimiento administrativo de hace unos meses, ¿no? Entonces, son argumentos que no puedes citar, que puedes citar, claro que sí, la tinta aguanta de todo, pero que como técnica de litigación no puedes decirlo, ¿no? En el año 2004, tal autor, porque absolutamente puede ser válido mientras no exista prueba mejor o decir que no se modificó la norma en todo este tiempo, ¿no? Válido provisionalmente, pero no es una técnica muy estilizada, muy aceptada de litigación tampoco, ¿no? Citar un autor o un paper o un libro que pueda tener más de 10 años de antigüedad, ¿no? Considerando que es que estos autores ya han tenido actualizaciones en el camino, ¿no?
Y la cita no basta por sí sola, ¿no? Debe explicarse, debe encauzarse el por qué ese autor es relevante para el caso concreto, ¿no? ¿Por qué su teoría aplica al caso? ¿Cómo fortalece el argumento? Porque imagínense, hay normas, hay leyes que son autoaplicativas, que no necesitan de reglamentos para poder aplicarse, pero imagínense las leyes, ¿no? O sea, que es una de las fuentes de derecho principales de nuestro ordenamiento. Y nuestra doctrina, que se acepta también como fuente una fuente normativa, ¿no? Hasta el fondo, ¿no? De casi jurisprudencial, ¿no? ¿Cómo va a ser autoaplicativa, ¿no? Imposible. Una cita por sí sola no basta. La cita tiene que encauzarse, tiene que, pues, mencionarse la pertinencia del por qué la estoy aplicando al caso concreto. No basta con decir que el acto administrativo es una fuente de obligaciones porque lo dice tal persona. No, eso está en la ley, está en la norma, etcétera. Entonces, la cita no puede, debe explicarse por qué el autor es relevante, por qué su teoría aplica al caso concreto, no sé, una teoría de los hechos cumplidos, y por qué o sea, tendrías que explicar el por qué, tener una línea temporal, ¿no? De por qué esta teoría aplica en tu caso particular. Y no es que solamente el autor lo dice, ¿no? O sea, tengo que explicar y contextualizar lo que quiso decir el autor. Este, no solamente eso, un segundo, por favor, que mi máquina se va a apagar en cualquier. Un minutito para pasar ya las preguntas. Voy a tener que ir con mi máquina a conectarla. A ver, disculpen el tema logístico. Ya. Entonces, considerando esto, creo que lo que sí deberíamos decir, más allá de la cita concreta, la cita, es poder decir, eh, encauzarlo y poder darle la participación necesaria a la cita que estás dejando que estás presentando para tu caso concreto, porque si no fuese a ver, dame un segundo, creo que, si no fuese porque todo medio es válido de presentación en principio, siempre y cuando sea de derecho y sea probatorio, una base o déjame poner una, a ver, un momentito, porque se me ha ido la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla ahorita? Ya, a ver, para ir, no los escucho, pero ya, solo para terminar, porque ya quedan 5 minutos. Este, y opiniones de expertos, ¿no? Ya aquí estamos cayendo ya en la pregunta que ha realizado uno de los compañeros. Sí son válidos, son argumentos presuntivos también, pero no necesariamente la opinión explica claramente el procedimiento seguido ni el caso concreto, ¿no? Puede haber un médico forense, un perito contable, sí, la opinión adquiere, pero la opinión por sí sola no es suficiente, al igual que el caso concreto de la jurisprudencia aplicada y la doctrina autorizada, sino que esta opinión va a adquirir mayor fuerza, ¿no? Mayor fuerza cuando se tiene una especialización de grado, cuando se tiene una metodología científica y claramente un procedimiento seguido, ¿no? No puedes decir, oye, ¿sabes qué? Tú estás equivocado porque tal opinión o tal perito menciona que es lo contrario. No, tienes que explicar tu metodología, explicar el procedimiento seguido y explicar tu especialización, porque no necesariamente una persona que podemos ser todos especialistas en derecho, pero no todos tenemos la misma especialización, ¿no? Yo no puedo hablar abiertamente de temas laborales porque no los conozco, pero puedo dar una opinión en derecho, ¿no? Que acaso soy una doctrina autorizada, o un médico forense, nuevamente, puede dar, o un perito en temas ambientales, ¿no? De contaminación, no puede dar lo mismo, o una opinión válida también respecto de un tema
balístico, ¿no? A pesar de que sea perito y pueda tener la metodología, y la cuantificación, ¿no? Y la estadística. Entonces, no toda autoridad demuestra una afirmación verdadera. Tiene que encauzarse, tiene que decir, explicar prácticamente el seguimiento seguido y pues puedes decir por sí misma, puede ser un argumento construido, ¿no? Entonces, eso es todo por mi parte por esta sesión. Creo que nos hemos expandido en varios puntos, en otros hemos corrido un poco porque ya lo habíamos visto la clase pasada, pero muchas gracias por su tiempo.